siendo termodinámica y transferencia de calor, primer semestre 2021. El día de hoy vamos a comenzar, ¿cierto?, con lo que es la asignatura, ¿cierto? Pero claramente hay que dar algunas informaciones propias de los ramos, ¿cierto? Entonces, bueno, este curso tiene 3 bloques, los cuales, como ustedes se darán cuenta, son principalmente 2 de cátedra, específicamente los días lunes y los días martes, y los días miércoles son principalmente dedicados a lo que son ayudantías y laboratorio, ¿ya? Los días lunes tenemos clase desde las 12:15, ¿ya?, hasta las 1:25, mientras que los días martes tenemos clase desde las 10:55 hasta las 12:05 aproximadamente. Los días miércoles vamos a utilizar principalmente los 2 primeros bloques, que son los bloques 9-10, o sea, desde las 2:30 hasta las 15:40. Y eventualmente cuando realicemos laboratorios, vamos a utilizar los bloques 11 y 12, que son los de las 15:50 hasta las 17 horas, ¿ya? Las fechas de las principales actividades se las voy a enviar ya sea durante el día o mañana, debido a que hay un tema acá que tengo que revisar para calendarizar correctamente algunas actividades, pero ya como tal les puedo adelantar que el certamen 1 de esta asignatura va a ser el día 27 de abril. ¿Ya? 27 de abril, primer certamen. El segundo certamen será el día 2 de junio, 2 del 06. Y el tercer certamen será el día, acá puede haber una cierta variación, porque puede ser, espero que sea el día 28 de julio, ¿ya? Eso va a depender qué tanto avancemos con la materia a esa fecha. Podría ser móvil hasta el día 4 de agosto, pero preliminarmente sería el 28 de julio. Dejando la semana específicamente el día 4 de agosto, para certamen recuperativo. O sea, si usted tuvo algún problema justificado por el cual no pudo asistir a alguna evaluación, la evaluación será tomada dicho día, que cae día miércoles, ¿ya? Profe, disculpe una consulta. Cuando Sí. dijo que era el tercer certamen, Hasta el momento es el 28 de julio, 28 del 07. ¿Y el segundo, profesor, disculpe? El segundo es el 2 de junio, 2 del 06. y aparte de eso, vamos a tener alguna tarea y cosas así Sí, evaluadas, tipos controles. van a haber laboratorios, ya que todavía las fechas no las pongo correctamente, entonces estoy viendo eso todavía, porque también la idea es que no tope con evaluaciones muy importantes, y también habría un trabajillo por ahí hacia el final del, del semestre, ya que tiene que ver más que nada con transferencia de calor. ¿Ya? Básicamente lo que espero hacer en ese último trabajo es que ustedes puedan dimensionar algún equipo de transferencia de calor, específicamente un intercambiador de calor, dados algunos parámetros que se les van a dar en el momento, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Como les digo, esa información va a estar ya disponible para ustedes a más tardar mañana,
porque es información relevante para ustedes, ¿cierto? Así que ya con eso vamos a estar listos. La ponderación, eso sí, lo que les voy a adelantar es que el primer certamen ponderará un 27%, el segundo certamen, Perdón, profe, dígame, 27. 27%. Ok, gracias. Y el segundo certamen ponderaría un 26%. Y finalmente el tercer certamen ponderará otro 27% a su promedio final. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración. Cuando tenga las fechas y todo lo demás relacionado a las otras evaluaciones, que van a ser principalmente laboratorios, actividades relativamente prácticas, ¿cierto? Y el proyecto final, ahí ya les voy a dar todas las ponderaciones de todos aquellos elementos y en qué días se realizaría, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. ¿Cuándo es su cumpleaños, estimado, perdón? Estaba viendo las fechas. El 2 de junio, profe. Oh, mira, el regalito que te voy a tener de cumpleaños. Es un buen regalo. Sí, no, sí, Me siempre un parece, buen me regalo. parece, me Sí, parece. sí. Tremendos. Tremendo, tremendo. Acá, no, va a ser un certamen bien hecho, entregado así con lazo y todo. No se preocupe. ¿Ya? Así que eso. La asignatura esta se divide en dos partes o en dos grandes tópicos. Hay otras divisiones, pero lo importante van a ser claramente lo que es termodinámica por un lado y transferencia de calor por el otro. ¿Ya? Son dos grandes temas que ayudan a que nosotros podamos analizar primero desde un punto de vista de ocurre la situación y segundo desde un punto de vista de cómo la energía, específicamente el calor, es transferido y cómo yo lo puedo utilizar en los procesos productivos. ¿Ya? Y eso es en lo que nos vamos a centrar inicialmente en este curso. Entonces, vamos a comenzar. Y espero que ahora funcione mejor que en la mañana. La idea acá es que ustedes comentemos, ¿cierto? Específicamente, y ojalá ustedes mayoritariamente, ¿qué entienden ustedes por energía? ¿Cierto? Si me pueden dar algún ejemplo que ustedes entiendan, o si pueden indicarme algún tipo de momento en el cual ustedes divisan el concepto de energía. ¿Cómo, profe? Si ustedes algún concepto o alguna idea que tengan acerca de la energía como tal. Ya, en un choque de autos, dicen por ahí. En un colisionador de partículas. Choque de autos. El movimiento. Colisionador de partículas. El trabajo producido por una persona también. Movimiento, trabajo producido. Perfecto. ¿Qué tienen en común estos conceptos que ustedes acaban de mencionar o estos elementos que ustedes acaban de mencionar? Movimiento.
se genera energía. ¿Que requiere una energía? ¿O genera una? El movimiento de partículas. Ya, acá hay me dicen movimiento de partículas. Habla de que se produce o requiere energía. ¿Cómo funciona? Ya. Perfecto. Vamos analizando cada uno de los casos primero. Entonces, veamos primero lo que es el choque de autos. En el choque de autos, ¿qué elementos yo tengo relevantes acá? Lo que... La velocidad. Fuerza. Tenemos lo que es velocidad, ¿cierto? Velocidad. El sentido que van los autos. Fuerza. Sentido. ¿Ya? Potencia. Potencia, me dicen también. Por ahí me decían masa o volumen. Muy bien. Creo que ahí estamos, ¿cierto? En un colisionador de partículas, ¿qué elementos o qué conceptos podríamos agregarle a todo lo que acabamos de conversar? ¿Cuál era la pregunta? En lo que es un colisionador de partículas, ¿qué elementos o conceptos envuelven al colisionador de partículas que tenemos acá? ¿Por dónde viajan las partículas? Ya. Podríamos hablar entonces de un... ¿Algún medio? más que nada de una ruta, ¿cierto? Que decía. Que siguen las partículas o un camino. ¿Ya? ¿Qué más? La velocidad en que se disparan esas partículas. Velocidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Un punto de encuentro entre las partículas. Punto de encuentro. Temperatura, dijo un compañero en el chat. Temperatura. Ya. También acá mencionamos, ¿cierto? Alguien mencionaba lo que era el movimiento trabajo producido. ¿Ya? ¿Qué pasa con la explosión? En una explosión, ¿qué elementos yo tengo? Temperatura, ¿no? Combustión. ¿Cómo? Una reacción entre dos elementos o más. A ver, una reacción. Temperatura, Tenemos temperatura. Fuerza. Fuerza. Presión. Presión. ¿Qué más? Si se dan cuenta, en todos los conceptos o en todas las ideas que ustedes plantearon, ¿cierto? Existen algunos componentes que son comunes, como lo es el concepto de fuerza, ¿cierto?
encuentro en prácticamente todas las definiciones que ustedes dieron. Tenemos algunas otras, como lo es la temperatura. Por acá también lo mencionaron. ¿Ya? Y hay algunos que disienten un poco. No, perdón. Velocidad también lo tenemos. Y hay algunos que disienten un poco, unos con el otro. Sentido, potencia, masa, volumen, punto de encuentro, ruta o camino que sigue, ¿cierto?, las partículas que estamos analizando, reacción y presión. Entonces, todo esto, ahora tenemos que, para poder saber, llegar al concepto de energía, necesitamos analizar lo que producen cada uno, o cuál es el producto final, cuáles son los elementos iniciales y el producto final de cada uno de estos elementos que ustedes han mencionado acá correctamente. En el choque de autos, inicialmente, ¿qué es lo que tenemos? Una aceleración de los autos. Tenemos dos autos que cuando chocan, Colisión. Disminuye su velocidad bruscamente. olvídate lo técnico, ándate a lo gráfico. Tenemos dos Ya. autos que y quedan Chocan. como... Se y quedan destruyen. Como acordeón. Gracias. Esa era la palabra que estaba buscando. Quedan destruidos totalmente, ¿cierto? O inutilizables. En un colisionador de partículas, ¿qué es lo que tenemos inicialmente? Dos más partículas. Todo más partículas. Que yo, por medio de ciertas condiciones electromagnéticas, las hago girar, ¿cierto? Y la idea, ¿cuál es en el colisionador de partículas? Que las partículas chocan entre sí para buscar más partículas. Que las partículas choquen entre sí, ¿cierto? De nuevo aparece el concepto de choque. ¿Ya? Y a pesar de que en el choque de autos también se produce, pero en el colisionador de partículas es todavía más impresionante, es más importante, es que las partículas tienen que seguir una ruta determinada para que el choque sea efectivo y así yo pueda tener el producto final, que es la aparición de nuevas partículas. ¿Cierto? En una explosión, ¿qué es lo que yo tengo inicialmente? Algún elemento explosivo. Algún elemento explosivo, ¿cierto? ¿Y qué pasa con ese elemento explosivo? Tiene un detonador que los hace reaccionar. Ya, produciendo Una explosión. Lluvia de partículas. Libera energía. liberación de Libera energía energía. y destrucción o aparición de partículas también. ¿Ya? Obviamente, si yo tengo, por ejemplo, por si acaso, eso es algo que no hice, debía haberlo hecho. Yo por lo menos, paréntesis, ¿cierto? Yo soy ingeniero civil metalúrgico y magíster de ingeniería civil metalúrgica, entonces muchos de los ejemplos que les voy a dar tienen que ver con minería. Voy a tratar de abstraerme de ellos, pero hay veces que hay que hacerlo y bueno, ahí es donde uno trabaja y hace las cosas. Las explosiones, claramente, supongamos que yo tengo acá la mina y yo le pongo explosivos y produzco la tronadura, que es como se define en minería a una explosión controlada. Aprieto el botón, ¿cierto?, el detonador, explota, ¿cierto? Y lo que genero es una reducción de tamaño de las rocas. Lo mismo pasa cuando yo, por ejemplo, exploto un tanque de gas, que también tiene un elemento explosivo, ¿cierto? Que debido a la presión a la cual está, si yo dejo, por ejemplo, un elemento inflamable, este explota, ¿cierto?, produciendo que el estanque que contenía el gas desaparezca. Y aparezcan los trozos de estanque a distintas distancias desde el punto de la explosión.
Entonces, la explosión me produce un cambio, pero esta vez el cambio no tiene que ver con velocidad, no tiene que ver con energía, ¿cierto? No hay dos partículas que chocan. Acá hay una reacción química que genera energía y produce las partículas que antes nosotros veíamos que chocaban, ahora las partículas se dispersan por todos lados. ¿Ya? Teniendo eso en consideración y todos estos elementos y todas estas situaciones que ustedes nombraron contienen energía, ¿cuál creen ustedes que es, después de todo este vaivén y toda esta vuelta que nos dimos, cuáles creen ustedes que es una definición de energía? No importa que sea básica, no importa que sea simple. De hecho, las mejores definiciones son las simples. Movimiento de partículas. Movimiento de partículas, ya. Reacción. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? ¿Quién más se anima? ¿Podría ser un cambio en la condición de un cuerpo? Ya, me gustó, por ahí vamos. Entonces, energía transformación. Cambio, ¿cómo dijiste, perdón, antes? Cambio. El que habló antes, no me acuerdo cómo se llama. Creo que dijo cambio en la condición de un cuerpo. Cambio en la condición de un cuerpo. En la condición de un cuerpo. Luego alguien habló de transformación, no me acuerdo quién. Bueno, la energía, y esta es una definición que es bastante simple, pero que engloba absolutamente todas las situaciones que ustedes pueden vivir y que implican energía, están contenidos en lo que les voy a decir a continuación. Es sumamente simple, sumamente sencilla, pero sumamente efectiva también. La energía es la fuerza motriz de un cambio. Por fuerza motriz se entiende como lo que genera el primer paso, ¿ya? Lo que yo requiero para producir un cambio de algún tipo. Inserte lugar acá. Si yo quiero mover dos partículas, lo que necesito es energía. Si estas dos partículas chocan, lo que producen es energía. Para mover un auto y que el auto vaya de la posición A a la posición B, o del punto A al punto B, yo necesito energía. Si el auto va a 50 kilómetros por hora, no, a 100 kilómetros por hora, es lo creíble, ¿cierto? Solo Tiger Woods choca a menos de 50 kilómetros por hora. A 100 kilómetros por hora y choco contra un poste, lo que va a ocurrir ahí es liberación de energía. Vámonos al otro lado. Si yo estoy quemando gas, eso va a producir energía. Si yo estoy moviendo agua para que se mueva una turbina y eso eventualmente me genere energía eléctrica, yo necesité energía para mover esa turbina. Y ese movimiento implica un cambio de posición, un cambio de velocidad y un cambio, ¿cierto?, en las condiciones estáticas que tenía la turbina. Por ende, la energía, por default, la podemos entender como aquello que gatilla, aquello que es producto o produce
un cambio en un cuerpo, en una partícula o en una masa en general. ¿Ya? Yo puedo producir o puedo requerir energía. Producir energía es muy costoso. Requerir energía es nada costoso. Yo la recibo, ¿no? Ahora, si yo quiero mover un auto, yo no puedo conseguir energía, pero yo sí puedo comprar elementos que me producen o que facilitan el movimiento del auto. O sea, comprar benzina. ¿Ya? Pero si yo quiero, por ejemplo, obtener energía eléctrica, yo necesito el movimiento de una turbina. Y esta turbina puede ser ocasionado, el movimiento de esta turbina puede ser ocasionado por distintos elementos. Y ahí es donde nacen las termoeléctricas, las hidroeléctricas, las plantas de energía nuclear, las plantas de energía eólica, las plantas de energía solar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso confluye en que yo quiero generar un cambio, en donde yo quiero generar algo. Y ese algo, ¿ya? Es que yo tenía un estado inicial, la turbina estaba quieta, yo quiero pasar a un estado final. La turbina se está moviendo. Y yo después eso lo transformo en un elemento, ¿cierto? Que está transformándose en eventualmente energía eléctrica por medio de los transformadores y todo. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, comentarios acerca de esto que acabo de mencionarles? No, profe. ¿Cuál es, asumo que en física vieron algo así, relacionado con energía? ¿Cuál es la primera fórmula o ecuación de energía que ustedes conocen? Ustedes dicen, eso es energía. ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Cuál es alguna forma de energía que ustedes reconozcan o que ustedes La sepan energía que cinética, creo. No me acuerdo qué pasaron. energía cinética? Muy bien. La cinética. Sí. Sí. Potencial. La potencia. El trabajo. Cinética, energía potencial y energía trabajo. Trabajo. Muy bien. Ya. La energía cinética. ¿Ustedes se acuerdan más o menos cómo era la ecuación? S. ¿Cuánto? S es igual a la masa por el volumen al cuadrado sobre 2. Ya. Vamos a hacer un pequeño cambio. Ya. En donde C para estos efectos es velocidad. ¿Ya? Porque efectivamente la V en termodinámica está reservada para el volumen. La energía cinética depende de la velocidad con la cual se mueven los cuerpos, o el cuerpo, según lo que estemos analizando. ¿Ya? La energía potencial. ¿Cuál es la fórmula de la energía potencial?
La masa por la gravedad por la altura. Masa por gravedad por altura. Muy bien. ¿Y el trabajo? Era fuerza a distancia, ¿no? Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Muy bien. Muy bien. Entonces, estos tipos de energía que nosotros tenemos acá, efectivamente son energías que requieren, si se dan cuenta, que hablan del movimiento, hablan de movimiento y hablan de posición de una partícula. La energía cinética, ¿cierto?, hace alusión a cuánta velocidad lleva la partícula y por ende cuánta energía lleva. La energía potencial hace alusión a la posición que tiene una partícula respecto de un cierto nivel o de un cierto punto de referencia. Entonces, a lo mejor, si yo estoy parado acá, en el tercer piso de un edificio acá en Reñaca, yo tengo una cierta energía potencial. En el piso que yo estoy en un tercer piso y estoy parado y mi energía potencial debe ser 0 si es que lo veo desde el nivel 3. Ahora, si alguien se para en el primer piso y me ve desde el tercer piso, lo que va a ver es una persona, o lo que va a percibir energéticamente, es una persona con una alta energía potencial y que eventualmente se puede transformar en energía cinética. ¿Ya? Y, como muy bien dijeron, también está el trabajo. Y el trabajo se considera como fuerza por desplazamiento. ¿Ya? Desde el punto de vista de la termodinámica, existen dos tipos de energía, o dos grandes agrupaciones de energía. ¿Ya? Existe el calor y existe el trabajo. ¿Ya? Hay autores y hay personas entendidas y que se dedican a esto de manera ya profesional y que llevan su vida investigando estos temas, y algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero se puede pensar que hay un tercer tipo de energía, que es la energía eléctrica. Que es básicamente una tercera forma de agrupar a los tipos de energía. ¿Cómo vemos esto de una manera más bien? ¿Cuáles son los que entran en forma de calor? ¿Cuáles son los que entran en forma de trabajo? ¿Y cuáles podrían ser eventualmente los que hablan de la parte eléctrica? El calor es cualquier tipo de energía en donde existe un gradiente de temperatura. Si la transferencia de energía que yo tengo entre un cuerpo A y un cuerpo B es debido a que yo tengo una temperatura mayor, una temperatura inferior, y eso hace que la energía se transfiera, es calor. ¿Ya? Y aquí viene el gran problema. El trabajo es todo aquel tipo de energía en donde no existe
gradiente de temperatura. ¿Ya? Entonces, el trabajo, la energía potencial, la energía cinética, cualquier tipo de energía, no se me ocurre la verdad otra ecuación que pueda darse, que no implique movimiento, no implique gradiente de temperatura. O sea, si yo tengo una temperatura A o una temperatura B, y eso no es lo que me genera, o eso no es lo que me está dando la energía que yo estoy considerando, entonces eso se considera trabajo, ¿ya? Por ende, si yo tengo... Consulta, ¿pueden ver la pantalla? Lo que estoy compartiendo. No, profe. No. Está cargando, profe. Sale que está compartiendo pantalla, sí, dice en el centro, pero no se ve nada. Ya. Esto es lo que debería haber funcionado mejor que la máquina. Si nosotros tenemos entonces si nosotros tenemos lo que es el gradiente, ¿cierto? Y no la diferencia de temperaturas no produce cambios en lo que yo estoy hablando de transferencia de energía, entonces, básicamente, estamos hablando de trabajo. Entonces, Ahí se ve, profe. excelente. Sí, sí. Entonces, tenemos energía. Calor. Trabajo. Y eventualmente tenemos un tercer tipo, que es la energía eléctrica. ¿Por qué hay algunos que piensan que sí es un tipo de energía aparte y hay otros que no? Es porque la energía eléctrica requiere del movimiento de electrones para que se produzca. Si no hay movimiento de electrones, yo no tengo energía eléctrica. Entonces acá también entran energías tipo magnéticas, energías de esa índole, ¿ya? La eléctrica y la magnética, que son las más importantes. Entonces, si yo considero que como la energía eléctrica requiere del movimiento de electrones, entonces, básicamente, la energía eléctrica puede ser considerada dentro del grupo de el trabajo, o las energías tipo trabajo. Pero si yo pienso esto como un tipo de energía aparte, que ignorando, o más que ignorando, viendo el movimiento de electrones como una herramienta y no como la energía misma, la energía eléctrica puede ser considerado como un tercer grupo para la para lo que es los tipos de energía, ¿ya? Entonces, repasando un poquito lo que ocurrió antes de la pérdida de señal, calor requiere gradiente de temperatura, trabajo no es por gradiente de temperatura, sino que por cualquier tipo de movimiento que exista,
y la energía eléctrica, que puede ser un tercer tipo, pero en este curso específicamente no nos vamos a meter con la energía eléctrica, pero es bueno que sepan que eventualmente puede ser agrupada entre los otros tipos. José creo que tenía una pregunta, o había levantado la mano. Profe, pero ¿cómo se llama? Lo googleé. ¿Qué cosa? Quería saber qué era gradiente. Ah, ya. Es una diferencia. Por si acaso, si es que a alguien más le quedó, eso no le quedó claro. Gradiente es una diferencia. O sea, yo tengo una temperatura mayor y una temperatura menor. Profe, Esa diferencia, ¿qué es lo que pasa? Dígame, Benjamín. o sea que en la parte de trabajo, antes de que se perdiera la señal, decía en donde no existe gradiente de temperatura. ¿Eso había escrito? Donde, más que donde no existe, es donde un eventual gradiente de temperatura no produce la energía que yo estoy viendo. Por ejemplo, yo puedo tener dos partículas a diferente temperatura, pero si lo que yo estoy analizando es cómo choca una con la otra, ahí lo que me interesa es la energía cinética. ¿Ya? Ya. Gracias. Giovanni. Profe, no entendí muy bien por qué la eléctrica no siempre se consideraba en el grupo. Lo que pasa es que la energía eléctrica, para tú tener energía eléctrica, lo que necesitas es movimiento de electrones. Y como ya vimos anteriormente, bueno, antes que se perdiera la señal, que la energía cinética era la preocupada del movimiento, entonces yo puedo ver la energía eléctrica como la consecuencia de la energía cinética de electrones. ¿Ya? Hay personas que lo ven así y hay autores que lo ven así, hay libros en donde aparece así. Pero por otro lado, como la energía eléctrica también depende más que nada de la carga que contienen los electrones, eventualmente yo lo puedo agrupar como trabajo, si es que lo veo como el movimiento de electrones, pero si lo veo como carga de electrones, la carga que tienen los electrones, entonces lo que estoy hablando o estoy en presencia de un tercer grupo, que es la energía eléctrica. Pero como les digo, para que no se mareen tanto con eso, nos vamos a quedar solamente con lo que es calor y trabajo. Lo que es energía eléctrica aquí no lo vamos a ver. A menos que sea como una fuente, pero simplemente va a ser como una especie de transformación de energía. Por ejemplo, lo que ocurre con un calentador eléctrico, que yo tengo que inyectarle una cierta energía y esa energía la traduce en temperatura. ¿Ya? Gracias, profe, ahí entendí. Ya. Entonces, vamos viendo, sí. Por ejemplo, tomemos el trabajo. La fórmula clásica del trabajo. ¿Ya? ¿Qué unidades tiene el trabajo? ¿Cuál es la Fuerza. unidad? Entonces, esto lo vamos a ver como fuerza, ¿cierto? ¿La fuerza qué unidades tiene? Newton. El Newton, muy bien. ¿Ya? ¿Y el desplazamiento? Metro. Ya, metro, muy bien. A estas unidades, ¿cómo se les denomina cuando están juntas? Joule. A estas unidades cuando están juntas se les denomina Joule. La abreviación es una J mayúscula. ¿Ya? Por ende, cualquier forma que yo tenga de energía que represente esta combinación que ustedes están viendo acá, va a ser igual al Joule.
Hay una excepción, ¿ya? Hay una excepción que es debido a la forma de cálculo que tiene, ¿ya? Que es, eventualmente yo creo que la van a ver con algún profesor de la parte de máquina de herramientas, que es cuando hablamos de torque. El torque tiene, para calcular torque, es prácticamente la misma ecuación, solo que es un producto cruz entre la fuerza y la distancia. Entonces, si se dan cuenta, van a ser las mismas unidades, pero a la unidad del torque se le conoce como Newton metro. Fueron sumamente creativos para ponerle la unidad al torque, pero es un cuento. Es para diferenciar qué es lo que está viendo cada cosa. Entonces, cuando hablen de torque, normalmente van a hablar de unidades de fuerza y distancia, que las que estén utilizando, y las que sean de su interés. Pero cuando hablemos de energía, vamos a hablar del Joule, ¿ya? Si es energía calórica o energía en forma de trabajo, está lo mismo. La unidad es el Joule. Una vez dicho eso, procedamos a ver lo siguiente. El Joule, ¿cierto? Joule. Yo lo obtengo multiplicando, ¿cierto? Por ejemplo, un newton por un metro. ¿Cierto? Y ahora voy a hacer algo que a los matemáticos les encanta hacer, que es multiplicar por 1, pero un metro arriba y un metro cuadrado, perdón, un metro cuadrado arriba y un metro cuadrado abajo. ¿Ya? Entonces, lo que voy a obtener es un newton dividido metro cuadrado por un metro cúbico, ¿cierto? Esta unidad de acá, ¿a qué corresponde? ¿Área o no? O sea, lo de acá, el metro cuadrado es área, pero newton por metro cuadrado, ¿a qué corresponde? ¿Por dónde se esparce esa energía? ¿O sea, el trabajo? ¿Un pascal? Ya, Pascal. y eso es unidad de Presión. Presión. de presión, muy bien. Entonces, otra forma de calcular trabajo u otra combinación de variables que nos da energía es igual a presión por volumen. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una cierta presión aplicada, por ejemplo, sobre un gas, y esa aumento, disminución de presión, muchos iban por ahí, pero ese aumento de presión me causa un desplazamiento o un incremento, un aumento o disminución del volumen, también puedo calcular, y si yo los logro cuantificar, puedo calcular cuánto es la energía que se invirtió para hacer eso. Entonces, la energía que yo obtengo o que yo tengo de un proceso, la puedo cuantificar de esta manera. ¿Ya? Lo cual es bastante bonito, ¿cierto? Esto lo puedo sacar y esto es bastante interesante. Pero acá la pregunta es, ¿qué pasa con todo lo que ocurre aquí? Y básicamente,
Volvamos al auto, un vehículo, que yo lo estoy moviendo de un punto A a un punto B. ¿Cuál es, yo cuando voy en un auto, supongamos para los que conocen, sé que no son todos de acá, pero supongamos los que son de Viña o Valparaíso, que es todavía peor. Ustedes van subiendo un cerro. ¿Ustedes realizan fuerza constante con el motor cuando van subiendo un cerro? No constante. No constante, ¿cierto? Hay un flujo, si se puede decir, un flujo de fuerza, ¿cierto? Entonces yo eventualmente puedo considerar ¿cierto? Una fuerza dividido tiempo. ¿Qué es lo que me va a entregar, cierto? Perdón. ¿Sí? No, perdón. ¿Qué es lo que me va a entregar? ¿Cuánta fuerza yo apliqué durante un tiempo? Una especie de promedio, una especie de ajuste, ¿cierto? Para poder obtener cuánto es lo que se tiene, ¿cierto? Cuánto es lo que se invirtió en que el vehículo subiera, por ejemplo, por que subiera el Cerro El Litre, por decir uno. Y esa subida, supongamos que tiene un cierto delta X, una cierta empinación, ¿cierto? Y, no sé, yo llego desde la base del cerro hasta arriba, o hasta un cierto punto, son 200 metros, por decir una cantidad. Estas unidades de acá es energía. Y si yo la divido por el tiempo, ¿qué es lo que obtengo? Potencia, profesor. Potencia, muy bien. Obtenemos lo que es potencia. En el sistema internacional, la unidad de potencia es la W, que se denomina así al watt. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tienen una ampolleta, por ejemplo, de 50 watts o de 100 watts, está diciendo que la potencia requerida para que esa ampolleta brille como tiene que brillar es de 100 watts. ¿Ya? Si usted la pone en una conexión o si el consumo, si no tiene la red, por ejemplo, que está justo saliendo de un corte eléctrico y todavía no vuelve la luz como corresponde, ¿la ampolleta va a brillar? Sí. ¿Va a brillar con la misma potencia que debería brillar? No. ¿Ya? Y esa es la gran diferencia entre la potencia, ¿cierto? Entre la potencia y la energía. La energía yo la puedo, es básicamente, o mejor dicho, la potencia es la energía aplicada en un espacio de tiempo. ¿Ya? Si yo quiero cuantificar cuánta energía consumo, debo multiplicar la potencia por el delta T, el intervalo de tiempo que yo estoy determinando. Williams, dime. Profe, una consulta, ¿cómo podríamos diferenciar la abreviatura de potencia con la de trabajo? Cuando hablamos de trabajo, yo voy a decir que el trabajo, ¿cierto?, va a ser igual a un número. Inventemos, 2328. ¿Ya?
Y si lo quiero dar en unidades de watt, simplemente acá le pongo es los corchetes y obviamente el contexto. O sea, si yo estoy diciendo que W o trabajo es work y eso es igual a un número y que además tiene una, está en la unidad de watt, lo digo que es, lo pongo como unidad, pero claramente en ese sentido, la mejor forma de diferenciarlos es siendo ordenado al momento de hacer los ejercicios y hacer los cálculos relacionados. Ya. Ok, gracias. Ya. Profe, una consulta. Dígame. ¿En dónde se engloba la energía nuclear? La energía nuclear, mira, ¿tú sabes cómo funciona una termoeléctrica? Más o menos, sí. ¿Cómo funciona? A ver, cuéntame. Sé que funcionan es que hay de distintos tipos, están las de vapor, las de gases. O sea, eso es lo que conozco. Y sé que con las de vapor, el vapor se calienta, entra a una caldera para que llegue a la turbina que da la energía. Ya. O sea, que hace girar los rotores. La termoeléctrica en general puede funcionar a gas o a carbón. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo agua, colorcito que elegí para agua. Yo tengo agua acá. Y yo la caliento. La caliento, ¿cierto? Y esto genera vapor. Yo le doy condiciones al vapor para que salga a una cierta presión y a una cierta temperatura, para que salga para que salga con un flujo muy fuerte. ¿Sea más eficiente? Digámoslo así. Y esto produce el movimiento de una turbina. ¿Ya? Entonces, esto de aquí puede ser, como te digo, puede ser gas o carbón. Lo que hace este cambio de agua líquida a vapor. El vapor se mueve una turbina y esa turbina con la energía que se está moviendo va a un transformador y lo transforma en energía eléctrica. Y después eso se va a la red. ¿Ya? Así es como funciona una termoeléctrica bien someramente. ¿Ya? Efectivamente, después a mediados del curso vamos a ver cómo efectivamente funciona ya un poco más más teóricamente y de mejor manera, más en específico. La planta de energía nuclear es exactamente lo mismo, solo que en vez de gas o carbón, es material nuclear. Son elementos radiactivos. ¿Ya? Que sus reacciones, las reacciones químicas que ocurren ahí en ese núcleo, son muy exotérmicas, lo que produce que tú calientes el agua pasa a ser vapor y el vapor genera el movimiento de la turbina. Ventajas y desventajas. El gas y el carbón son altamente contaminantes. O sea, uno ve el humito. Las plantas de energía nuclear son muy limpias en comparación a las de gas o vapor, en términos sostenidos en el tiempo.
si yo opero correctamente una planta radioactiva, las emisiones son prácticamente nulas. Lo único que voy a ver es vapor que de repente tengo que eliminar al ambiente en condiciones bien, pero que simplemente es vapor, es agua evaporada. Ahora, los niveles de seguridad que tú tienes que tener en una planta nuclear son altísimos versus los que tú tienes que tener en una planta termoeléctrica. O sea, un terremoto en una planta termoeléctrica lo único que va a causar es que el carbón se salga de su lugar y es solucionable muy a corto plazo, ¿ya? No te digo que no es catastrófico, pero sí te digo que es que en una semana posiblemente ya tengan más o menos solucionado el problema. Una planta nuclear, por otro lado, cuando ocurre una catástrofe, como por ejemplo que haya grafito en el piso, ya la historia es diferente. Y bueno, ya los que han visto Chernobyl, la serie, o que han investigado, saben lo catastrófico que fue eso. Los que han seguido, por ejemplo, lo que ocurrió en Fukushima hace unos años, hace aproximadamente 10 años, fue como 1 o 2 años después del terremoto nuestro, el 2010, en Fukushima también hay una cantidad de problemas radioactivos más o menos importantes. Entonces, todo eso ocurre cuando tú tienes un mal control de lo que es una planta nuclear, ¿ya? Pero como te digo, o sea, una planta nuclear es igual que una termoeléctrica, solo que el combustible que se utiliza para calentar el agua y pasarla a vapor es diferente. Ah, y lo otro, gas y carbón, yo necesito constantemente estar inyectando gas y carbón. La planta de energía nuclear tienes un núcleo que a veces, sin mentir, o sea, por ejemplo, los portaaviones nucleares que tiene Estados Unidos, el combustible que tienen es del porte de una pelota de ping-pong. Y eso mueve todo el portaaviones. Entonces, en las plantas de energía nuclear también la cantidad de combustible es muy inferior a lo que tú gastas en volumen de gas y carbón. Ya. Gracias, profe. Okay. Ya. ¿Dudas o más dudas o consultas sobre esto que hemos estado viendo? De mi parte no, profe. Perfecto. Entonces, dejamos la clase hasta acá, que ya vi lo que tenía que ver hoy día. Recuerden que durante el día les voy a estar entregando la programación completa, más las ponderaciones de los trabajos que no son certámenes. Los certámenes ya fueron dados. Y eso, nos vemos el día de mañana. Ya, profe. ¿Eso lo subirá al Profe, aula o lo enviará Aula, por correo? todo aula. Profe, una consulta. Dígame. ¿Va a haber algún, o sea,